Listos para nuestra siguiente cápsula. Recuerden que estamos estudiando, platicando, charlando el libro Las Doctrinas Secretas de Jesús de Harvey Spencer Lewis, de la editorial Amor. También es importante decirlo y que recuerden que la unidad de servicio Sofía tiene dos objetos. Uno es el cultural y el otro es el asistencial. Como cultural, difundimos precisamente a través de la lectura los libros de estos autores que tenemos en la biblioteca del acervo cultural, más de 1,500 ahí puestos, y nuestras actividades son sin fines de lucro. Nunca se ha cobrado un solo peso, ni hemos cobrado absolutamente nada. Todo lo que hacemos nosotros es un servicio de difusión, y pues hasta donde podamos lo seguiremos haciendo. Seguimos en la lectura, perdón, pero es que con esto de que estamos en diciembre, y todo mundo con el que tiene uno contacto está enfermo, nos andan contagiando también a nosotros. Uno de los, uno de los más grandes teólogos y analistas espirituales modernos fue el finado doctor Robert Newworth, que fuera pastor de una iglesia de rápido crecimiento en Filadelfia y más tarde elegido para ser la gran luz de la iglesia de San Bartolomé en Nueva York. En un cónclave de eclesiásticos episcopales reunidos para discutir asuntos de la iglesia y resolver sus problemas más inmediatos, el doctor Newworth contendió que la más grande necesidad de la iglesia cristiana de hoy es volver a las enseñanzas místicas y revelaciones de misterios del genuino cimiento cristiano. Que los discípulos de Jesús sabían que estaban tratando con los misterios que eran secretos y con doctrinas que eran nuevas y por lo tanto no habían sido reveladas, se encuentra en todas sus declaraciones anotadas en sus escritos en el Nuevo Testamento. Uno solamente necesita advertir esas declaraciones de parte de Jesús y los discípulos como estas: se os ha dado a vosotros el conocer los misterios. A vosotros se os has dado el conocer los misterios. En un misterio hablamos de la sabiduría de Dios y somos los mayordomos de los misterios de Dios y entendemos todos los misterios, habiéndosenos hecho saber los misterios y siendo de la confraternidad de los misterios, damos a conocer los misterios de los evangelios y el misterio que ha sido escondido de las edades, manteniendo en pureza el misterio de la fe, etcétera, etcétera. Estas frases y muchas otras, como ellas, se encontrarán en Mateo 13:11, Marcos 4:11, Lucas 8:10, Romanos 11:25, 16:25, Primera de Corintios 2:7, 4:1, 13:2, 14:2, 15:51, Efesios 1:9, 3:3, 3:4, 3:9, 5:32, Epístola de San Pablo a los Colosenses 1:26, 1:27, 2:2, 4:3, Segunda de Tesalonicenses 2:7, Timoteo 3:9, 3:16, Revelaciones 1:20, 17, 17:5 y 17:7. Ahora bien, en el mero principio de nuestra discusión de este asunto, tengamos una correcta comprensión en cuanto a qué significa por las palabras misterio y misterios, como fueron usadas por Jesús y los apóstoles
en los evangelios del Nuevo Testamento. No debe creerse que la palabra misterio se refería a cualquier suceso u ocurrencia poco usual o poco común o extraordinaria, que después de una simple explicación cesaba de ser un misterio o una ley difícil de entender. Una de las autoridades más eminentes en el análisis de las palabras y términos usados por los escritores de los libros de la Biblia fue Robert Young, cuya concordancia analítica con la Biblia publicada en 1893 aún es la fuente sin igual de información digna de confianza en estos asuntos. Él declara que la palabra misterio, como fue usada en el Nuevo Testamento por los escritores de los evangelios, significaba aquello que solamente le es conocido al iniciado. Otra fuente de información digna de confianza acerca de este punto es aquel excelente comentario y libro de términos críticos y explicativos escrito y editado por el reverendo Robert Jameson de la Iglesia de San Pablo en Glasgow, Escocia, el reverendo A.R. Foix, Iglesia de San Cuberto de York, Inglaterra, y el reverendo David Brown, profesor de teología en Aberdeen, Escocia. En sus exhaustivos comentarios acerca del uso de los términos misterio y misterios por Jesús y sus discípulos, nos dicen: la palabra misterios en las escrituras no se usa en su sentido clásico de secretos religiosos, ni de cosas incomprensibles o en su propia naturaleza difíciles de ser comprendidas, sino en el sentido de cosas de revelación puramente divina y usualmente cosas oscuramente anunciadas bajo la antigua economía y durante todo aquel periodo oscuramente entendido, pero completamente publicado bajo el Evangelio. Los misterios del reino de los cielos entonces significaban aquellas gloriosas verdades del Evangelio que en aquel entonces podían apreciar solamente los discípulos más avanzados y aún así solo parcialmente de la explicación dada por la primera autoridad, explicación en la cual se usa la palabra iniciado, y de la explicación dada por las autoridades posteriores, en la que se usa el denominativo discípulos más adelantados. Descubrimos que estos escritores evidentemente discernieron la gran verdad que estaba representada por la palabra misterio, los misterios que Jesús les enseñó a sus discípulos y que ellos mantuvieron en tan gran secreto y que estudiaron diligentemente para ser manifiestos y demostrar y aplicar y usar en su trabajo misionero, constituían revelaciones sobrenaturales o trascendentales y operaciones de ley que solo a los iniciados o a los discípulos más avanzados se les permitía entender o aplicar. Veremos en futuros capítulos que estos discípulos de Jesús, los 120 de ellos que constituían su escuela secreta, eran iniciados, pues habían tenido una ceremonia de iniciación y tenían medios secretos de identificarse, como ser palabras de pase, señales y señas. Ellos eran los más avanzados de los miles de seguidores de Cristo y representaban a aquellos que habían prometido hasta sus vidas en apoyo de su trabajo y a cada uno de los cuales se les había dado una misión especial. A diferencia de los otros seguidores
que eran simplemente oyentes causales, la mayoría de ellos egoístamente buscando alivio para el sufrimiento físico o esperando engrandecerse por su asociación con un nuevo movimiento y un sorprendente y asombroso sistema de pensamiento. En las antiguas escuelas paganas y sistemas de estudio secreto místico o mitológico, se había convertido en una práctica general el referirse a sus misterios secretos a través de símbolos o señas y hablar acerca de las enseñanzas secretas en parábolas o menos que el populacho sin iniciar llegar a descubrir las verdades secretas. Cuando el niño Jesús fue llevado al Egipto por sus padres, era demasiado joven para darse cuenta de que estaba entrando donde casi todas las grandes verdades de la vida estaban grabadas en piedras o pintadas en paredes, en símbolos o diseños alegóricos que revelaban grandes principios en parábolas. Pero a medida que su joven educación fue desarrollada, hasta un punto en que fue capaz durante su 13º año de asombrar a los mayores de su país, llegó a aprender que el único modo seguro de preservar las verdades y de pasárselas al digno y retenerlas del egoísta e indigno era escribirlas en símbolos y hablar de ellas en parábolas y alegorías. No deberíamos sorprendernos al descubrir, por lo tanto, que al haber sido revelados los más grandes de todos los misterios y con la más grande de las sabidurías divinas transmitidas a su conciencia por Dios, de manera que él pudiera ser un mensajero para dispensar estas verdades, él rápidamente adoptó el sistema de hablar en parábolas y alegorías y adoptó señas y símbolos de manera de esconder de los que no eran iniciados, los que solamente los iniciados y trabajadores adecuadamente calificados deberían entender en todo detalle. Algunos de los más antiguos símbolos de misterio y señales secretas usadas en escritos y en enseñanzas alegóricas y místicas fueron el triángulo, la cruz, el círculo, el cuadrado y sus componentes, tal como una línea derecha vertical y una línea derecha horizontal, una línea diagonal y una línea curva. Jesús no adoptó arbitrariamente estos símbolos antiguos en conexión con su sistema de comunicación secreta de conocimiento, ni en la presentación de parábolas y alegorías, ni los aceptó simplemente porque los encontró convenientemente a mano. Los adoptó porque cada uno de ellos representaba una fundamental verdad sublime que había sido revelada por Dios a las grandes luces de las edades pasadas. En su programa primitivo y preliminar de iluminar a la humanidad, y Jesús sabía que las grandes verdades que simbolizaban eran todavía las grandes verdades de la vida y significaban algo para la gente iniciada, para la mente inspirada o entonada, pero no significaban absolutamente nada para los indignos, los que no pensaban y los que no estaban desarrollados. Y así encontramos a Jesús usando estos antiguos símbolos de la misma manera en que habían sido usados por edades para representar una verdad fundamental. Pero a la luz de las nuevas revelaciones y los nuevos misterios que iba a darles a sus discípulos, estos símbolos y alegorías en las que estos estaban entretejidos para producir una historia aparentemente comprensible, asumían una nueva luz,
un nuevo poder de alcanzar al alma y la muerte. Es por eso que encontramos en los libros del Nuevo Testamento tantas referencias de los discípulos al hecho que Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. Hablando de estas parábolas, las mismas eminentes autoridades que ya hemos citado declaran en su libro que estas parábolas son 7 en número y no es poco asombroso que mientras que este es el número sagrado, las primeras 4 de ellas les fueron habladas a las multitudes mezcladas, mientras las 3 que quedaban les fueron hablados a los 12 en privado. Estas divisiones 4 y 3 de por sí son notables en la aritmética simbólica de las escrituras. Vemos aquí referencia al hecho que en los misterios, como estos fueron revelados por Jesús a sus discípulos, hubo una continuación del uso de los 7 números sagrados que habían sido usados en los antiguos misterios y que el 7 era considerado por Jesús y sus discípulos como el número sagrado y no como un número sagrado, precisamente como lo es hoy entre aquellas hermandades místicas que están tratando de preservar y perpetuar por todo el tiempo los genuinos misterios y doctrinas secretas de la cristiandad. Vemos además cuán fácilmente estos números del 1 al 7 constituyen la primera sección de los símbolos a los que ya se ha hecho referencia. El 1, una de las líneas rectas. El 2, 2 líneas. El 3, al triángulo. Y el 4, al cuadrado. Y notamos que estos autores usaron el término aritmética simbólica de las escrituras. A medida que leemos en detalle las enseñanzas y prédicas de Jesús, cuando estaba rodeado de alguno de sus discípulos, o solo unos pocos, o en medio de las multitudes, descubrimos que usaba parábolas, excepto cuando hablaba solo en lo secreto y privado de su escuela de 120 estudiantes iniciados y calificados. A medida que viajaba de un lado a otro de las carreteras de Palestina y encontraba un montículo o roca conveniente sobre la cual podía pararse y mirar a la asamblea de individuos que gradualmente se reunían a lo largo de los caminos peligrosos, o atraía la atención de aquellos que pasaban rápidamente en sus burros. Muchas veces encontraba necesario dar su mensaje y llevar el punto de su breve sermón en una historia que instantáneamente interesaba a los traducentes, porque trataba con sus problemas personales y con cosas que les eran familiares y no abstractas y especulativas. Él siempre estaba acompañado por uno o dos de sus discípulos, especialmente los 12 apóstoles, que representaban una especie de guardaespaldas y círculo más íntimo o comité ejecutivo, como podríamos llamarle hoy en día. Y en toda comunidad habían uno o dos de su escuela secreta que se pararían en medio o en la parte de afuera del círculo en aumento de oyentes, listos a beneficiarse con las demostraciones que Jesús haría de correcto equilibrio y actitud al predicar, las correctas vibraciones espirituales a enviar, de manera que los oyentes se impresionaran con su amor espiritual y honesta preocupación por sus mejores intereses. Y fácilmente podemos visualizar multitudes abigarradas con sus túnicas multicolores, fajas, cofias, muchos de ellos muy pobres, unos pocos muy ricos, la mayoría de ellos de la clase medio trabajadora. Casi todos eran hasta un cierto grado educados especialmente en las doctrinas de su religión, que los familiarizaba con ciertos términos y terminologías teológicas
y muchos de ellos estaban listos para mofarse y reírse y ridicularizar cualquier idea y cualquier pensamiento que pareciera ser contrario a sus convicciones religiosas, al igual como encontramos en las multitudes de hoy. Hasta aquí llegamos, no porque no quiera yo extenderme, pero los programas son cortos, 20 minutos, para que, como dice el maestro Duhalkul, reflexionen sobre esto. Un lápiz, papel, apunten, reflexionen, comparen. Se dieron citas del Nuevo Testamento, léanlas. Yo en lo personal les dije que cada que hablaba de los 120, dije, pero pues si yo he descubierto nada más 90, ¿dónde están los otros 120? Bueno, efectivamente, ahí se habla en hechos precisamente de esos 120 discípulos. Y bueno, pues así es como nosotros vamos aprendiendo y seguimos estudiando. Muchísimas gracias. Recuerden, mi nombre es Eloy Bertel y su servidor. Quedo con ustedes.